Listo. Entonces, buenas tardes a todos, todas los que nos acompañan el día de hoy. Hoy estamos desde el Jardín Botánico, desde el Tejiendo la Palabra, desde el Tropicario. Es un espacio que se viene haciendo de un tiempo para acá, en donde vienen especialistas y nos hablan de diferentes temas bastante interesantes, de los cuales pues hemos aprendido mucho. En este caso es un invitado más bien de la casa, que es Mauricio Bernal. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Paula, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias por estar el día de hoy con nosotros, pues aquí en esta tarde, miércoles 7 de abril, eh, y pues por aceptar nuestra invitación. Hoy vamos a tocar un tema muy, muy interesante. Voy a hablarles un poco de quién es Mauricio Bernal. Entonces, bueno, Mauricio Bernal es profesional en biología de la Universidad de los Andes y magíster en ciencias biológicas de la misma universidad. Botánico generalista con experiencia en diversidad florística, colecciones botánicas, curaduría de las mismas, morfología, anatomía, propagación de plantas y colecciones vivas. En los últimos años, Mauricio se ha dedicado de lleno a las colecciones vivas de los jardines botánicos, la cual es su gran pasión. Por eso se considera actualmente un jardinero en formación. Actualmente trabaja en la línea de investigación de colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá. Hoy Mauricio nos va a estar acompañando con la charla Tropicario, una apuesta para la conservación de la diversidad de la flora del país. Entonces, pues a todos gracias por estar aquí en este espacio. Solo les hacemos una recomendación, mantener cámaras y micrófonos apagados, y pues si tenemos alguna pregunta que le queramos hacer a Mauricio, lo podemos hacer por el chat. Al final de la presentación que trae Mauricio hoy para nosotros, se las haremos para que pues se las pueda responder. Entonces, pues Mauricio, nuevamente gracias, y pues no siendo más, puedes iniciar tu charla. Bueno, muchas gracias Paula por la introducción. Voy a compartir pantalla. A ver, me dicen si se ve bien o no. ¿Ya? ¿La ven? No, todavía no. Yo creo que toca darle unos segunditos mientras que va cargando. Aún no la vemos. Ve, algo pasa. Compartir contenido. No, ya. Era yo. ¿Eras tú? Listo, ahí. Ahora sí estás compartiendo la pantalla tú. Ahí sí ya la vemos, perfecto. Listo. Bueno, gracias por la introducción. Entonces, en efecto, yo trabajo en el Jardín Botánico de Bogotá y llevo bastante rato en este proyecto de la renovación del tropicario. La charla se titula Una apuesta para la conservación de la diversidad de flora del país. Una charla que preparamos Mauricio, yo Mauricio y Clara Morales de Colecciones Vivas. Entonces, el proyecto del Tropicario del Jardín Botánico pues data desde 1955, que es la fecha que se inaugura el Jardín Botánico. Para esa fecha, Enrique Pérez Arbeláez logró tener una parte de ese tropicario que muchos conocieron para la inauguración del jardín. Luego fue un proyecto que maduró y en los años 70 logró alcanzar la envergadura que todos conocieron, que es esta serie de invernaderos que les señalo aquí, no sé si ven mi cursor, en la foto en la esquina superior derecha. Ahí fue que el proyecto alcanzó todo su tamaño y era un proyecto una exhibición que tenía un enfoque un poco más temático que ecosistémico, donde había una exhibición de orquídeas, de araces, de plantas útiles, plantas ornamentales, selva húmeda y selva amazónica. Logró tener ya en 2016, 2014, cerca de 500 especies, donde un poco alrededor de la mitad de ellas eran especies nativas, la otra mitad introducidas. El proyecto entonces de renovación de este tropicario data de 2013 y lo que buscaba era tener un enfoque mucho más ecosistémico, rescatando algunas temáticas tradicionales del jardín como son una sección de plantas útiles y una sección de colecciones especiales para la conservación. Actualmente tenemos alrededor de 300 especies plantadas.
de las cuales el 86% son nativas. El tema de conservación, la fuerza del tropicario viene hoy en día más por su alto contenido pedagógico que buscamos tener en ese pequeño espacio, muchos temas que tratar sensibles a la conservación de los ecosistemas y plantas del país, y buscamos sensibilizar al público general. Hacemos un énfasis en los niños, pues son nuestros principales clientes y, bueno, y futuros conservacionistas, perdón. Obviamente empezaremos a hacer trabajos puntuales con especies amenazadas a medida que avance el proyecto. En esta charla pues les voy a hablar un poco más de las plantas que pues ya se ha hablado en charlas anteriores, bueno, distintos enfoques de tropicario. En esta me voy a enfocar un poco más en las plantas de lo que tenemos hoy en día, desde una visión un poco más global y cómo han llegado al tropicario. El proyecto, como les dije, de renovación nace en 2013 cuando a través de un proyecto de regalías se logra lanzar un concurso arquitectónico para renovar este espacio, y bueno, el equipo de entonces de Colecciones Vivas y en cabeza del subdirector científico de la época, Mauricio Díaz Granados, da pues una línea contundente de lo que va a haber dentro del tropicario. Eso termina en unos diseños arquitectónicos. El concurso lo gana una empresa de Medellín. Ya en 2016 se empieza a construir, y entonces es cuando empezamos a trabajar ya más a fondo, que es cuál va a ser ese contenido del tropicario, mucho más puntual, qué especies, qué ambientes, cómo se va a representar, topografías, demás. Ya para 2017-2018, entonces lo que decidimos fue convocar a muchos expertos botánicos del país para que hicieran sus aportes a todo lo que veníamos conceptualizando de lo que deberíamos representar allí, que lo retroalimentaran. Fue un ejercicio pues muy interesante, y ellos lograron participar de cuáles eran las especies que debíamos buscar, qué se debía mostrar, y también hicieron aportes a trabajos de museografía que ya se habían hecho en esa época. Y ya puntualmente en el tema de las plantas, desde 2016 hasta la fecha, pues venimos buscándolas, las plantas activamente y propagándolas. Y desde 2020, enero de 2020 o diciembre de 2019, ya pudimos plantar en algunos de los ambientes y empezamos a mantener estas plantas. Como les dije, el tropicario, a pesar de ser una estructura pues colosal, arquitectónica, muy grande, unos invernaderos imponentes, pues no sigue siendo un espacio pequeño, ¿cierto? Comparado al resto del jardín. Estamos hablando de entre, no sé, como 1.500 metros cuadrados de área útil, si mal no estoy, versus las 20 hectáreas del jardín botánico. Es entonces un espacio pues muy valioso cada metro cuadrado que hay allí, y entonces ese enriquecimiento, las plantas que van a estar allí, pues debemos pensarlo muy bien y tomarnos el tiempo que sea necesario de hacer esa representación para sacarle el mayor provecho a ese espacio. Obviamente, pues no todo es color de rosa, perfecto y demás, pero pues sí le apostamos desde un principio a obtener esas plantas con todas las estrategias posibles combinadas, como donaciones, convenios, expediciones, compras, propagación, intercambio, y rescatando las plantas que considerábamos más interesantes del antiguo tropicario. Y ya luego, cuando se nos acercaba la fecha de inaugurar, pues tuvimos que hacer una selección basada en lo que nos habían dicho los expertos, viendo ese pool de lo que teníamos, bueno, que dándole prioridad a las mesas de expertos, al estado de conservación de esas plantas, la distribución geográfica, dándole prioridad a las plantas endémicas de Colombia, y no dejando a un lado también pues que exista una diversidad morfológica importante de plantas, no sé, que haya espinas, troncos verdes, lianas, hierbas, epífitas, semiepífitas,
plantas también muy comunes de algunos ecosistemas que nos recuerden esos ambientes, ¿cierto? Y para el caso de las plantas útiles, le dimos énfasis a las plantas promisorias, pero también a plantas de alto valor sociocultural para Colombia, como serían plantas comunes para todos, pero pues que tienen mucha historia en el país, como sería, por ejemplo, la caña de azúcar, el algodón, el café, entre otras. Bueno, ahora quiero contarles un poquito de las plantas que han llegado y pues la fortuna que hemos tenido eh, de los apoyos que hemos recibido de distintas instituciones y personas naturales también. En particular, aquí les quiero contar de la Fundación Natura, en cabeza de Francisco Torres y Armando Villota, que tienen un proyecto desde hace bastantes años de restauración del bosque seco de Acevedo Huila. Ellos nos han apoyado desde 2016 hasta 2019, bueno, y a la fecha también, con donación de 50 y pico de especies de bosque seco, y en particular, pues como son nuestro aliado más antiguo, logramos tener árboles de un porte importantísimo, árboles muy grandes. También nos apoyaron en la logística para hacer unas salidas de campo a los bosques de cerca a la represa del Quimbo. Y aquí les pongo abajo para los curiosos, una lista breve de algunas de esas plantas que nos donaron de sus viveros. Otro aliado fue la Fundación Mariposas, que Jairo Laya, uno de los funcionarios del Jardín Botánico, hace parte de esta fundación en Útica, Cundinamarca. También nos donó una buena cantidad de árboles de bosque seco y trajo también otras hierbas, arbustos bastante interesantes de la región de Útica. También fue un aporte muy importante porque empezó esta colaboración en 2017 con ellos, entonces también logramos tener árboles muy de tamaños importantes, como pueden ver aquí en la foto, este abarco que ya está de casi 3 metros, o esta caoba también que ya va por los 3 metros. Y en fin, una gran cantidad de gente que nos ha donado plantas especiales, como el Jardín Botánico de San Jorge en Ibagué, el Vivero Cáliz en Arbeláez, la Sociedad Colombiana de Cícadas, que nos dio una buena cantidad de especies nativas. Un coleccionista de plantas acuáticas, nos dio unas ninfeas bastante bonitas, interesantes. Crepes y Waffles, que nos dio unos cacaos bastante grandes y bonitos. Enrique Acero, con su sendero ecológico de Mogambó, también nos dio plantas útiles bastante interesantes, y ya personas naturales como Andrés Barona, Marten Christenhusz, Nicolás Rodríguez, Boris Villanueva, Gustavo Morales y recientemente John Rojas, que nos han hecho aportes bastante interesantes de especies muy exclusivas, pues, de ecosistemas apartados de Bogotá. En términos de convenios, establecimos uno muy interesante con el Instituto Sinchi, en cabeza de Sandra Castro y Dairon Cárdenas, quienes nos facilitaron las instalaciones de la Estación Experimental El Trueno en San José de Guaviare. Y también, bueno, entonces nos dieron plantas de porte mediano de los árboles que propagaban allí, y nos ayudaron a hacer una expedición por los lados de la Serranía La Lindosa y sus alrededores. Entonces allá pudimos explorar una gran cantidad de diversos ecosistemas, un sitio muy interesante para los que no conocen aún y fácil de acceder. Con el Jardín Botánico de Medellín, bueno, ellos desde hace unos años nos facilitaron una buena cantidad de árboles, particular del Chocó, del Urabá antioqueño,
Muy interesantes, muy grandes y la verdad estamos muy agradecidos, pues ellos hicieron la diferencia en la exhibición que hay actualmente, que tenemos en el Tropicario, pues tenemos ya especies de muy buen porte y una diversidad muy selecta, interesante para ilustrar lo que es el Chocó biogeográfico. Entonces, sí, en particular Juan David Fernández, quien es jefe de colecciones vivas en el Jardín Botánico de Medellín, Álvaro Hidárraga, jefe de colecciones, y Duván Canal, el director científico del jardín, quienes nos han apoyado desde 2018, en verdad, no 2021, a la fecha, y con quienes seguimos pues estableciendo intercambios. En términos de expediciones, quiero resaltar el trabajo que ha hecho Gustavo Morales desde los 80s, que viene trabajando con el Jardín Botánico de Bogotá. Él nunca ha parado de explorar y de trabajar, es nuestro horticultor estrella, quien nos enseña, todavía nos enseña, bueno, todos los trucos para mantener las plantas, para domesticar las plantas de los bosques. Gustavo, pues desde los 80, como les decía, ha explorado todo Colombia y sobre todo los valles, los bosques andinos y valles interandinos del país se los conoce toditos, cada vereda y cada municipio. Hemos realizado también expediciones, bueno, y él ha hecho aportes particularmente en los grupos de liconias, samias, pasifloras y arace, pues, aportes contundentes. En 2017 realizamos una expedición a Acevedo Huila, como ya les había contado, con la Fundación Natura. 2018 a San José del Guaviare con el Instituto Sinchi. 2020 con la llegada de Boris Villanueva y Humberto Mendoza, que entraron a reforzar el pie de fuerza botánico. Hubo varias expediciones a Coello, Ibagué, Ambalema, Venadillo, Armero Guayabal en Tolima, Páramo de la Rusia y Cortadera en Boyacá, y Jacopí. Recientemente Humberto estuvo en Jacopí buscando una escurridiza magnolia cespedesi que hace mucho no se colectaba, junto con John Rojas, quien lo guió hasta allá. También hemos realizado algunas compras, como les conté, al Jardín Botánico del Quindío de Cartagena, Vivero San Marcos. El Jardín Botánico de Quindío, como ya se imaginarán, nos hizo grandes aportes con sus palmas, un vivero de palmas increíble. Jardín Botánico de Cartagena con hierbas, arbustos y árboles del bosque seco. Y el vivero San Marcos en particular con araces y árboles raros del Chocó y Amazonas. Bueno, no todos son compras, intercambios. También nosotros hemos hecho algunos temas de propagación y aquí quería resaltar algunos de esos experimentos que han tenido buen desarrollo, que estamos orgullosos. Obviamente, si dependiéramos de la propagación, no tendríamos exhibición ahorita y por eso, como les dije, recurrimos a todas las estrategias. Como uno de los logros más increíbles, que no me lo esperaba, era esta Velocia tubiflora. Cogimos semillas en 2018 de la expedición con el Sinchi en la serranía de la Lindosa y ustedes pueden ver aquí arriba cómo van las plántulas ya desarrollándose, muy lentas, pero van con gran éxito desarrollándose. Curiosamente nos sorprendió, es una planta bastante acuática en sus estados iniciales. Le gusta mucho el agua, no le importa si uno la sumerge o la inunda completamente, ella feliz. Y pues contrario a lo que uno esperaría, pues vive sobre las rocas en sitios bastante secos en verano. Otros éxitos que hemos tenido interesantes son los experimentos con mangles, en particular con 3 especies que nos ha ido muy bien, las 3 especies típicas, el mangle bobo negro y el mangle rojo, Avicennia germinans. Aquí ustedes pueden ver unas plantulitas, se ven bien pequeñas, pero ahí van, ya están como de 30 centímetros, Rhizophyra mangle y Conocarpus erectus.
Bueno, Conocarpus erectus no es una sorpresa para nadie, pues es una planta muy rústica y fácil de domesticar, pero sin embargo estas otras dos, Rhizophyra y Avicennia, no sabíamos si lo íbamos a lograr tener una exhibición de estas plantas o no con las condiciones de Bogotá. Y para que todos sepan, se logra, ellas se pueden criar en agua dulce, con suelos de bastante carga de materia orgánica, no les gusta, no les molesta, y pues son resistentes a bajas temperaturas. No, entonces la exhibición actual no las tenemos sin calefacción y viviendo en agua dulce con éxito. Estos son ensayos pues de Liliana, perdón, no dije las personas. Este en particular es un ensayo de Liliana Martínez, experta en plantas acuáticas del jardín, y los de mangles también de Liliana Martínez y míos también, junto con ella. Otro interesante que hizo Nicolás Rodríguez con Draba lítamo, una planta de superpáramo que lleva propagando por semilla desde hace un par de años. Para nuestra sorpresa, pues crece muy bien en las condiciones de Bogotá y una planta muy fuerte. Ya el desarrollo para llegar a plantas pues robustas, maduras, grandes, sí es muy lento. Otro de los logros pues actuales es la victoria amazónica que ven aquí. Empezamos a propagarla hace poco, que conseguimos semillas, nos demoramos bastante en conseguir semillas viables y actualmente están creciendo muy bien en el jardín. Esta planta pues no es nueva en el jardín, se había cultivado desde hace muchos años, entonces teníamos gente antigua del jardín con experiencia en el tema, pero yo nunca la había propagado en particular. Entonces nos están asesorando además gente, bueno, otros colegas de Venezuela, Miguel Castillo, y de Madrid, Tomás Escribano, quienes amablemente pues nos van monitoreando y apoyando en el proceso. Otra que me encanta, que tampoco no la esperábamos lograr, es Montricardia arborescens, el arracacho, una planta típica de las zonas inundables amazónicas y llaneras, que trajimos rizomas, una planta muy grande, que trajimos rizomas, ramas, buscando propagarla de forma vegetativa y a ver, curiosamente también trajimos un fruto sin mayor esperanza, pues pasó todo lo que no nos esperábamos, los rizomas se murieron muy rápido, no soportaron como el clima bogotano y en cambio las semillas se han desarrollado muy bien y ya están esperando ser plantadas en el tropicario. Otro de los ensayos bonitos de propagación es el Cabanillesia chicamocha, el árbol barrigón de Santander, que obtuvimos semillas también alrededor de 2018, si mal no estoy, y pues ha crecido muy bien eso sí, en invernadero, pero desde que uno le dé un buen drenaje, él está feliz. Entonces, estos son algunos de los logros que les quería compartir. Y bueno, ahora, en cuanto a los orígenes de estas plantas, ustedes pueden ver en este mapa aquí, más o menos tenemos una gran diversidad que provienen de una gran parte del territorio nacional en cuanto a departamentos. En municipios pues ya se ve distinta la cosa en amarillo. Mm, Sin embargo, estos son los orígenes estrictos pues de las plantas. Muchas veces, en verdad, los parentales provienen de otros lados, como aquí, por ejemplo, no se ven, hay unas plantas del Putumayo, otras del Guainía, pero en grueso pues ya se va viendo cómo se va llenando el mapa y cómo se va representando en este espacio pues vegetación de todo el país. Obviamente en particular pues se concentran, hay focos de concentración de las especies del Huila, como ya se imaginarán, de San José del Guaviare, de Medellín y de Bolívar pues con nuestros aliados y de Calarcá. Bueno, para tener un tropicario
básicamente se necesita tener otro tropicario afuera que sostenga esa diversidad. Eso fue algo que me angustió durante mucho tiempo cuando iniciaba el proyecto porque no teníamos espacios importantes de propagación y para mantener las plantas. Son espacios que poco a poco hemos ido ganando y estableciendo en el jardín, porque cuando estaba el tropicario antiguo, pues no se necesitaban casi espacios, pero para renovarlos sí se necesitaban mucho espacio. Y actualmente pues tenemos unos buenos invernaderos que apoyan esto. En particular, este es mi favorito, se llama el túnel de propagación, un invernadero de plástico grande, parecido al de las flores de la sabana. Ahí ustedes pueden ver, Miguel Quintero es el duro de este invernadero, es el empleado más antiguo del jardín, desde, si mal no estoy, desde los inicios, desde los 50 está él trabajando en el jardín y como se imaginarán es un mago con las plantas, todo lo que toca crece. Entonces no solo es invernadero, sino hospital también. Todas las plantas que necesitan ayuda mágica llegan a Miguel. Bueno, allí tenemos entonces un espacio donde guardamos bastantes duplicados para intercambio ahorita. Otro espacio nuevo que estamos adecuando, que ven aquí en la esquina inferior izquierda, para recibir material de expediciones. Y un par de acuarios importantes, pues de buen tamaño para las victorias y ninfeas y otras plantas acuáticas. Este es el vivero donde están las plantas más grandes. Luego tenemos este que llamamos nave 3, un poquito más tecnológico, aunque no significa que el otro no funcione igual o mejor. El anterior, aquí sobre todo hacemos los ensayos de propagación y tenemos las plantas más pequeñas. Luego migran al túnel de propagación cuando van creciendo. Este es y para las exhibiciones itinerantes, que son exhibiciones de orquídeas y bromelias, tenemos dos viveros de apoyo, el de orquídeas de clima frío y el de orquídeas de clima cálido. Entonces, cuando van floreciendo las orquídeas y las bromelias, viajan de aquí al tropicario y cuando van perdiendo su floración, vuelven a estos invernaderos. Entonces hay que hacer énfasis, sin estos invernaderos satélites no habría pues una exhibición tan interesante en el tropicario y son fundamentales a futuro de mantener y crecer para tener algo bien potente en el tropicario. Ahora quería aprovechar para los que no han ido, pues porque ya está abierto al público, hacerles un pequeño tour virtual por el estado actual del tropicario, que ya es algo ya hay mucho que mostrar, entonces quería aprovechar. Así luce actualmente, bueno, no es tan actual, pero sí de hace unos meses. Les voy a contar qué es cada domo. Este es el domo CEPAC de las colecciones especializadas para la conservación, el domo de plantas útiles, el domo de bosque seco, que ya es un poco más grande, y el más grande de todos, el domo de Amazonas y Chocó. Y aquí debajo tenemos el superpáramo. Entonces, en nuestro tour virtual empezamos por las colecciones especializadas para la conservación. Hay una colección de heliconias muy bonita. En particular, aquí dominan especies de clima medio, de alrededor de los 1500 metros, de especies que están entre 1000 y 1500 metros. Una colección que ha establecido Gustavo en el tiempo, Gustavo Morales. Y sobre todo dominan estas especies porque en el antiguo tropicario no se daban bien las especies que viven de 0 a 1000 metros. Actualmente estamos introduciendo las especies más calentanas con buenos resultados esta vez, mejor que el antiguo tropicario. Un sector que tiene una colección de samias y cícadas entre introducidas y nativas. Un pequeño lago artificial con flora ornamental y nativa para este lago, sobre todo para mejorar la humedad relativa del
de estos domos que tienen orquídeas y bromelias, unas pérgolas que sostienen una pequeña colección de pasifloras y aristoloquias. Aquí también pueden ver cómo se exhiben algunas bromelias y orquídeas. Luego, como exhibición itinerante de orquídeas en flor. Y se alcanza a ver algo de una colección de araces, de anturios y filodendrons. Luego vamos aquí a la colección de plantas útiles, donde está dividida en 3 secciones. La de fibras naturales, donde hay, tenemos escobo, linaza, papiro, eh, chambira, cáñamo, bueno, una serie de plantas de fibras. Otro sector de plantas alimenticias, como les dije, algunas promisorias, entonces tenemos y promisorias y clásicas como el cacao, el copoazú, bacao, la anona amazónica, la soya, aquí que ustedes pueden ver la batata, entre otras. Y luego un sector de plantas medicinales y plantas de poder. Tenemos una representación de plantas nativas e introducidas medicinales, una pequeña colección. Luego uno pasa al sector de bosque seco tropical, donde tenemos varios como subsectores. Este es el desierto de la Tatacoa, donde se hace una pequeña representación y se tocan los temas de erosión y de desertificación, una colección de cactus columnares que ven al fondo. Y ya hay otro sector donde sí están los árboles de gran porte del bosque seco. Todavía pues ahí van creciendo, pero aquí verán a futuro ustedes un bosque, un importante bosque, y otras colinas donde están los barrigones del Chicamocha y una muestra de hierbitas típicas de los bosques secos. Después pasamos al Amazonas, que tiene un árbol artificial bastante grande, unas escaleras para subir a ver la vista desde arriba. Es un invernadero gigante de 20 metros y lo más interesante es que estas estructuras pues, nos permiten explorar la verticalidad del invernadero pues ya, desde ya. No tenemos que esperar 40 años para tener una liana, sino ya las tenemos inaugurando el tropicario, lianas, epífitas, semiepífitas. Luego hay unas zonas de transición con una colección muy bonita de begonias nativas y otro sector de anturias. Y después pasamos a la selva chocuana, que tiene una cascada muy bonita, una cascada muy bonita que llega a un manglar, y donde entonces tratamos los temas de la serranía, como el flujo del agua de la serranía a los manglares y la composición de distintas especies chocuanas. Así luce hoy en día el manglar, una parte del manglar, como la foto aquí de la izquierda, y otra de las zonas altas del Chocó. Bueno, esto, como se imaginarán, pues este proyecto es el resultado pues, de alianzas con muchas instituciones, como la Fundación Natura, Sinchi, Parques Nacionales, Jardín Botánico de Medellín, Vivero Cáliz, Sociedad Colombiana de Cícadas, Fundación Mariposa, el Jardín Botánico de Cartagena, Instituto de Ciencias Naturales, Jardín Botánico del Pacífico, Jardín Botánico J. Udó, Universidad del Valle, Crepes y Waffles, Instituto Humboldt, sin quienes pues no sería lo que es hoy en día. Y detrás de esta exhibición y de todas estas plantas, pues hay una cantidad de gente involucrada, donantes y empleados del jardín que han trabajado mucho. Aquí pues se me quedarán muchos por fuera, obviamente, pero intenté que pudieran ver ustedes las caras de muchos de ellos, como el equipo de Tropicario del año pasado, Sonia Kirchner del Vivero Cáliz, Armando Villota
de la Fundación Natura, Jairo Laya del Jardín Botánico, Fabio Ávila también del Jardín Botánico, Boris Villanueva, Francisco Sánchez, Juan David Fernández, Álvaro Hidárraga y Duván Canal del Jardín Botánico de Medellín, Sandra Pérez y Milton de Instituto Sinchi de la Estación El Trueno, Jonathan Castro de la Sociedad Colombiana de Cícadas, Tomás Escribano, coleccionista de Madrid, Ricardo de la Pava de Crepes y Waffles, Gustavo Morales del Jardín Botánico de Bogotá, Santiago Madriñán del Jardín Botánico de Cartagena, Andrés Barona del Instituto Sinchi, y aquí pueden ver miembros del equipo de colecciones vivas del 2019, quienes trabajaron y todos han aportado a la causa. Bueno, me queda faltando mucha gente obviamente, pero quería que vieran algunas de las caras. Uno de los colegas que nos ha venido colaborando en los últimos tiempos me dijo esta frase que se me ha quedado en la cabeza, es to share is to keep. Entonces, compartir es conservar, y eso es pues el lema que más nos motiva actualmente en el Tropicario. Durante mucho tiempo no tuvimos nada que compartirle a otras personas porque era un proyecto naciente, y pues lo forjamos con trabajo y con donaciones y apoyos desinteresados de muchas personas, y así es como se hace la conservación, ¿no? Atesorando las plantas y guardándolas sin compartirlas. Entonces, actualmente ya tenemos muchas cosas más que compartir, y pues a todos los interesados los invito, aquí están mis datos, mi correo, mi teléfono. No sé, si quieren investigar algo dentro del Tropicario, bienvenidos. Si quieren intercambiar algo con nosotros, bienvenido también. Obviamente respondemos en unos tiempos no tan rápidos, por ser, bueno, por nuestra naturaleza, pero respondemos con esa misión de compartir para conservar. Bueno, muchas gracias. Espero entonces les haya gustado y sus preguntas. Los dejo aquí con una aristoloquia que acaba de florecer en el Chocó. Para quienes no han visitado, pueden ir a verla en estos días. Gracias, Mauricio. Es muy interesante lo que dices. También eso al final, como de todas las personas que estuvieron e hicieron parte de ese proyecto y que continúa. Creo que es un proyecto que continúa por lo que tú dices. Ahí se van a seguir enriqueciendo, también todo el tema del mantenimiento. Entonces, muy interesante eso, y también lo que nombras de continuar con ese tipo de proyectos. ¿En qué sentido? En que no solo pues la idea es que la gente pueda ver las plantas, sino también si se pueden crear o seguir creando alianzas de investigación, alianzas también como para que haya donación de plantas. Entonces, muy interesante lo que nos trajiste el día de hoy. También lo que dijiste, que el Tropicario pues ya está abierto. Entonces, también las personas que quieran pues ingresar, solamente estamos como por el tema de una inscripción virtual, y pues ya podrían conocer el Tropicario. Aquí hay una pregunta de José Joaquín Prada. Él te pregunta que si se puede, que si le podrías confirmar el área que hay de los domos y el área útil de los invernaderos del Tropicario. Sí, no la recuerdo, pero es alrededor de los 1500 metros. Es que se me confunde el área construida, estoy casi seguro que es 2000 metros, pero el área útil sí no la recuerdo. Debe ser algo como 1200, 1500 metros, 1200 metros puede ser. Ok. Yo tengo una pregunta, es ¿cuáles van a ser los, digamos, los retos de aquí en adelante? O sea, porque ya digamos todo el tema de, pues, todos esos convenios que hicieron, también esa Ujú. propagación con Sinchi, o sea, ¿cuál sería el reto ya en este momento? O el El desafío. reto, bueno, pues empiezan nuevos desafíos. Y uno es darle, o sea, usar el tropicario, que no es evidente, es ahora realmente hacer aportes a la conservación, que eso se hace pues con investigación de las plantas que vayamos estableciendo, y pues viendo
No sé, por ejemplo, ahorita estaba yo con ganas de empezar junto con Camilo Cárdenas, que es la persona de in vitro del jardín, empezar ya a explorar los primeros temas de in vitro de las especies más amenazadas que tenemos, de propagación, que son cosas que no se pueden hacer a veces en campo, en zonas remotas y demás, o no es tan fácil en el jardín, pues eso sería un plus del tropicario. Entonces, uno es empezar a usar el tropicario y lo otro es usar cada centímetro cuadrado del tropicario en la mejor manera. Es decir, ahorita tenemos 300 especies, pero probablemente debamos llegar a una cifra a futuro de, no sé, de 1000 especies. Entonces, ¿cuáles son esas 1000? Ya no van a ser árboles porque no caben tantos, pero qué hierbas, arbustos, lianas, epífitas, demás vamos a tener allí y conseguirlas. Pero bueno, pues son retos divertidos, interesantes, no es nada que nos afane, pues. El de uso es el más retador, ¿cierto? Y que vuelvan las plantas a su sitio de donde están amenazadas, por ejemplo. Exacto. Yo creo que así es como el tropicario se convierte en lo que tú dices, un espacio de conservación fuera del lugar en donde pues ellas probablemente están amenazadas. Y también creo que el tema educativo, lo que tú decías también al inicio de la charla es que el público son muchos niños y creo que el mensaje a veces de los educadores ambientales es eso, o sea, si le generamos ese interés a los niños como de cuidar, de venga, mire, este espacio está en Colombia, creo que eso también nos va a ayudar a conservar también si la gente va conociendo pues esos ambientes que quizás muchas personas colombianos no conocen. Sí, correcto. Y parte de a veces de las críticas que recibe uno es porque no sé, porque esta estructura, porque esta, no sé, la cárcava, digamos, pero son cosas que bueno, a alguna gente no le interesará, pero sabemos que le dimos también bastante prioridad a que los niños se asombren y tengan como un ambiente propicio para ver las plantas, no solo un ambiente plano, sino, no sé, toda una tridimensionalidad, subir, bajar, bueno, eh, explorar las plantas desde otras perspectivas y o sea, intentamos siempre, dimos la lucha porque eso no se perdiera y ahí está a pesar pues de lo difícil que ha sido mantener ese discurso. Es cierto, aquí tenemos una pregunta. Ujú. Nos dicen que, bueno, buenas tardes, ¿qué parámetros deben tener los especímenes o semillas para que sean recibidas como contribución al enriquecimiento del tropicario? ¿De qué depende que sea seleccionada una especie para ser seleccionada para mostrarla? También, esa es una pregunta. Y la otra pregunta dice que si la mayoría de especies llegan con contribución de personas naturales. Bueno, tú ya lo habías nombrado, pero pues si quieres volver como a indicar a Sujay Ortiz Serrano que nos hace esas dos preguntas. Listo, sí, lo grueso ha llegado bastante, lo grueso del tropicario ha llegado bastante por donaciones. Otra parte importante empezará a entrar de expediciones porque se demoran mucho en desarrollarse las plantas, sobre todo en Bogotá. Pero eso, lo grueso ha llegado en donaciones de instituciones, no de personas naturales. De personas naturales han llegado cosas puntuales muy valiosas también, pero no en cantidad. Igual aquí ya empieza a jugar mucho es ya no la cantidad, sino la calidad, lo que les decía. ¿Cómo se decide qué entra y qué no entra? Pues digamos que se ha intentado hacer un ejercicio objetivo con unas mesas de expertos, con luego unos criterios puntuales, calificaciones y demás. Sin embargo, pues es un ejercicio que, para ser sinceros, pues jamás se puede hacer de forma tan objetiva y con listados puntuales porque pues la diversidad colombiana es abominable, es un tema pues muy extenso y lo que estamos es abiertos a eso, a que la discusión nunca pare de que sí, que no y ojalá de que podamos quitar y mover plantas también a futuro, que es uno de nuestros pues mayores retos del Jardín Botánico de Bogotá y otros jardines, es que a veces se establece un árbol
no sé, que en los años 50 se creía que era lo que debía estar y hoy ya no, pues ya no es tan importante y sin embargo es un reto moverlo de ahí. Entonces, no, el camino pues para salir de dudas y demás es contactarnos y, pues vamos viendo ya de, pues en comunicación estrecha conmigo, los compañeros del Tropicario, que si ya lo tenemos, si no lo tenemos, si no es tan interesante, si es interesante para nosotros y discutiéndolo. Perfecto. Entonces, pues por eso, digamos, también Mauricio dejó como al final de su presentación los datos. Entonces, también, pues, Ujú. si hay alguien que aquí que nos está acompañando y pues tiene algunas planticas que quiere donar, pues ahí están los datos. Tenemos otra pregunta que es felicitaciones también y pregunta que la hace Rafael. Bueno, acá dice Rafael Roballo, dice primero, pues muchas gracias por tu presentación y dice que desde hace 8 años no conocía este proceso que ha llevado al Tropicario y conocer los yarumos. Entonces está preguntando que si aún siguen propagándolos y pues también dice que excelente, que recordar es vivir y nuevamente te felicita por esta charla, Mauricio. Yarumos propagando, el Jardín Botánico propaga para el arbolado urbano el yarumo plateado, Cecropia telenítida, y el yarumo negro, Cecropia, Dios, se me olvidó cómo se llama, bueno, el otro yarumo de altura. En particular esas dos especies, pero en el tropicario, como les dije, árboles no nos caben demasiados y tenemos... eh, pues ya los yarumos que tenemos son los que van a ver, yo creo que durante mucho tiempo, que es el yarumo más grande de todos, el Cecropia aciadófila. Tenemos otro pariente del yarumo que es Puruma cecropifolia y Puruma y otro Puruma que llegó hace poco que no recuerdo la especie. Y ya, pero no los propagamos, digamos que no intentamos no tener demasiados individuos de cada especie porque solo nos cabe un árbol por especie prácticamente en el tropicario, ¿sí? Pero sí tenemos algunos duplicados de esas. Me imagino que es como jugar Tetris, como donde voy cuadrando de acuerdo como al espacio que se tiene en este momento. Sí, correcto. Y que también es difícil proyectar a veces, bueno, cuánto crece este árbol, de qué envergadura es y demás. Y ya veremos, pues nos vamos a descachar en uno que otro. Pero Pero así bueno, es. pues, Ujú. prueba y error y pues también Exacto. ir aprendiendo y pues sé que están en muy buenas manos con todos los profesionales y todo el equipo de colecciones vivas. Entonces, pues Mauricio, no siendo más, de verdad agradecerte por contextualizar un poco a las personas sobre qué hay en este espacio. También yo creo que con esta charla se antojaron de venir a visitarlo. Entonces, pues de verdad, muchas gracias a ti y pues también a todas las personas que estuvieron el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes. Esperamos verlos por allá mientras podamos. Exacto, así es. Entonces a todos muchas gracias. Espero pues que sigan también participando de estos Tejiendo la Palabra desde el Tropicario que se van a ir llevando los días miércoles a esta misma hora. Entonces que tengan un muy buen día, un muy buen resto de día y que estén muy bien. Entonces no siendo más, hasta luego. Chao Mauricio, gracias. Chao, buena tarde. Lo mismo.